Spider-Man es uno de los héroes más queridos de todos los tiempos. El símbolo de la esperanza, del sacrificio y de nunca rendirse. Pero si algo han demostrado en los cómics, es que incluso los héroes más grandes pueden caer. A lo largo del multiverso han existido versiones de Spider-Man que no tuvieron un final feliz. Versiones donde la responsabilidad tuvo un precio demasiado alto. Muertes que no solo marcaron el destino del héroe, sino que rompieron a quienes lo rodeaban y a los fans que crecieron con él. Hoy veremos las 10 muertes más tristes de Spider-Man en los cómics. Prepárate, porque algunas de estas historias son realmente devastadoras. Hola miembros de la Liga, bienvenidos a la Liga de los Cómics. Número 10. Spider-Man no tuvo oportunidad. En The Amazing Spider-Man número 9 al 15, durante el evento del Spider-Verse, vemos algo que pocas veces ocurre en los cómics. Spider-Man siendo cazado. A lo largo del multiverso, diferentes versiones de Spider-Man comienzan a desaparecer, uno por uno, sin siquiera entender qué está pasando. Los responsables son los herederos, seres que no buscan poder, sino alimentarse de ellos. Y lo más impactante es que muchos de estos Spider-Man no mueren en grandes batallas, mueren rápido, sin preparación, sin despedida. Algunos ni siquiera alcanzan a luchar, otros caen intentando hacer lo único que siempre hicieron, salvar a alguien más. Y eso es lo que hace estas muertes tan duras, porque no estamos viendo la caída de un solo héroe. Estamos viendo cómo, en distintos mundos, Spider-Man pierde una y otra vez, recordándonos algo muy importante, que incluso el héroe más perseverante no siempre tiene una segunda oportunidad. El Spider-Man que murió salvando a alguien que ni siquiera era él. Somos testigos de uno de los momentos más tristes en la historia del personaje, la muerte de Ben Reilly. Para muchos, Ben no era el Spider-Man original, era un clon, una copia de Peter Parker. Pero lo que hace esta historia tan poderosa es que en el momento más importante, eso deja de importar. Durante la saga del clon, Ben toma el lugar de Spider-Man, lucha como él, protege a las personas como él, e incluso llega a demostrar algo que pocos esperaban, que también podía ser un héroe. Pero todo cambia en el enfrentamiento final contra el Duende Verde. En medio del caos, con la vida de Peter Parker en peligro, Ben toma una decisión. No duda, no se detiene, simplemente actúa. Y en ese instante se lanza para salvarlo. Recibe el golpe, comienza a desvanecerse, literalmente desapareciendo frente a los ojos de todos. Porque esa es la verdad más dura de su historia. Ben Reilly nunca tuvo una vida propia, nunca tuvo un lugar real en el mundo. Y al final, ni siquiera dejó un cuerpo atrás, solo desapareció, pero en ese último momento demostró algo que ni siquiera necesitaba probar, que no importa si eres el original o una copia, si estás dispuesto a dar tu vida por alguien más, entonces eres Spider-Man. Y quizás eso es lo que hace esta muerte tan triste, que cuando finalmente encontró su propósito, fue también el momento en el que lo perdió todo. Cuando Spider-Man se convirtió en algo que nunca debió ser. En Marvel Zombies número 1 al 5, vemos una de las versiones más perturbadoras de Spider-Man. Un mundo donde los héroes ya no salvan vida, las consumen. Aquí Peter Parker no murió como un héroe en una gran batalla, murió por dentro, en el momento en que perdió el control. Infectado por un virus que convierte a los héroes en depredadores, Spider-Man comienza a luchar contra algo mucho peor que cualquier villano, su propia hambre. Y lo más devastador no es verlo caer, es verlo darse cuenta de lo que está haciendo. Porque a diferencia de otros, él sí entiende que cada persona que ataca es alguien que juró proteger. Hay momentos en los que intenta detenerse, en los que lucha contra sí mismo, pero no es suficiente. Y poco a poco, ese héroe que siempre se levantaba, desaparece, dejando solo una versión rota, consumida por la culpa y por un hambre que nunca se detiene. Pero esta no es solo una historia de muerte, es la historia de cómo Spider-Man perdió su humanidad, y en el proceso dejó de ser el héroe que todos conocíamos. La muerte de Spider-Man que nadie pudo ver ni despedir. En The Amazing Spider-Man número 700 ocurre uno de los momentos más devastadores en la historia de Peter Parker. Porque aquí Spider-Man no muere luchando contra un enemigo imposible, muere perdiéndolo todo. Todo comienza cuando el Doctor Octopus, al borde de la muerte, toma una decisión desesperada.
intercambiar su mente con la de Peter Parker. En un instante, el héroe más grande de Nueva York queda atrapado en un cuerpo que ya no le responde, mientras un amigo ahora vive en su lugar. Y lo más cruel de todo es que nadie lo sabe. Sus enemigos, sus seres queridos, el mundo entero siguen viendo a Spider-Man, sin darse cuenta de que él ya no es él. Atrapado en el cuerpo de Octopus, débil, sin poder moverse como antes, Peter intenta luchar, intenta advertir, intenta hacer algo, pero no puede. Y poco a poco comienza a entender algo aterrador, que esta vez no hay forma de arreglarlo, que esta vez no hay un plan, no hay una salida, no hay un volveré a levantarme. En sus últimos momentos, Peter hace lo que aún puede hacer, resistir, luchar, incluso cuando ya no tiene fuerzas, y aferrarse a lo que siempre definió a Spider-Man, su responsabilidad, porque incluso al borde de la muerte intenta dejar algo atrás, un último intento de hacer que quien ocupe su lugar entienda lo que significa ser Spider-Man, y entonces se va, sin despedidas, sin una última mirada, sin que nadie, absolutamente nadie, sepa que murió. Y eso es lo que hace esta muerte tan dura, que el héroe que salvó tantas vidas, que cargó con tanto dolor, que nunca dejó de levantarse, terminó su historia completamente solo, mientras el mundo seguía adelante como si nada hubiera pasado. La muerte de Spider-Man en Deadpool mata al universo Marvel, una de las muertes más rápidas y frías de Spider-Man. En un universo donde todo perdió el sentido, incluso los héroes más grandes no tuvieron oportunidad, en Deadpool mata al universo Marvel, el mundo ya no funciona como debería. No hay reglas, no hay justicia, no hay segundas oportunidades. Solo hay una cosa: caos. Y en medio de ese caos, Spider-Man aparece como siempre lo hizo, intentando hacer lo correcto, intentando detener a alguien que esta vez no puede razonar, porque Deadpool ya no es el antihéroe que conocemos, es alguien completamente fuera de control, alguien que no busca salvar nada, solo destruir. Y lo más impactante es que todo termina en un instante. No hay una gran batalla, no hay un momento épico, no hay palabras finales, solo un disparo y Spider-Man cae, sin tiempo para reaccionar, sin oportunidad de levantarse, sin poder hacer lo que siempre hizo, seguir luchando. Y eso es lo que hace esta muerte tan diferente y tan dura, porque estamos acostumbrados a ver a Spider-Man resistir, levantarse, volver a intentarlo una y otra vez. Pero esta vez no hubo intento, no hubo sacrificio, no hubo redención. Solo un final tan rápido que duele más de lo que debería, porque nos recuerda algo muy claro, que en algunos universos ni siquiera Spider-Man puede ser un héroe. Cuando Spider-Man murió y tuvo que volver de una forma que nadie esperaba. En Spider-Man, el otro, evolucionar o morir, vemos a Peter Parker enfrentando algo que nunca había podido vencer, su propia muerte. Todo comienza cuando Peter empieza a sentirse diferente, débil, enfermo, como si su cuerpo estuviera fallando desde dentro. Y lo peor es que no hay enemigo al quien culpar. No hay villano, no hay batalla, solo una sensación de que el final está llegando. A medida de que la historia avanza, su estado empeora, su cuerpo deja de responder y finalmente Spider-Man muere. No en una pelea épica, no salvando a alguien en el último segundo, sino enfrentando algo mucho más real, algo que ni siquiera un héroe puede evitar: la muerte. Pero lo que hace este momento tan perturbador es lo que ocurre después, porque en lugar de terminar ahí, Peter Parker despierta dentro de un capullo, renaciendo, como si su historia se negara a terminar. Y aunque esto podría parecer una segunda oportunidad, también deja algo claro: que Spider-Man ya no es el mismo, que cruzó un límite y regresó cambiado. Porque esta no es solo una historia de muerte, es la historia de un héroe que tuvo que morir para poder seguir adelante. Y quizás eso es lo que la hace tan inquietante, porque incluso cuando Spider-Man gana, siempre hay algo que se pierde en el proceso. Cuando Spider-Man no pudo escapar del tiempo. En Spider-Man Life Story número 6, vemos una versión de Peter Parker que vivió todo. Cada batalla, cada pérdida, cada sacrificio en tiempo real. Aquí Peter Parker no es el joven héroe que siempre vuelve a levantarse. Es un hombre mayor, cansado, marcado por una vida entera siendo Spider-Man. A lo largo de esta historia, vemos cómo el paso del tiempo le va quitando todo. Amigos, oportunidades, momentos que nunca regresarán. Y aún así, nunca deja de hacer lo que cree correcto.
Incluso cuando su cuerpo ya no responde como antes, incluso cuando sabe que esta vez podría no sobrevivir, en su último acto Peter decide hacer lo único que siempre hizo: salvar a otros, sin importar el costo, y en ese momento no hay grandes discursos. No hay una despedida épica, solo un hombre que después de toda una vida de sacrificios finalmente llega a su fin. Pero lo que hace esta muerte tan dolorosa no es cómo ocurre, sino todo lo que lo rodea. Porque aquí no estamos viendo a un Spider-Man caer en su mejor momento. Estamos viendo el final de toda una vida llena de decisiones difíciles, de pérdidas y de responsabilidades que nunca terminaron. Y aún así, hasta el último segundo, siguió siendo Spider-Man. Porque al final no importa cuánto tiempo pase, ni cuánto cambie el mundo. Hay algo que nunca desaparece, y es la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando ya no queda nada más. Cuando el mundo entendió lo que realmente perdió. Después de los eventos de Ultimate Spider-Man número 160, la historia no termina con la muerte de Peter Parker, porque en Ultimate Fallout número 4 vemos algo incluso más doloroso: las consecuencias. Por primera vez, el mundo tiene que enfrentarse a una realidad que nunca quiso aceptar. Spider-Man ya no está. No hay un regreso, no hay un milagro, esta vez es definitivo. Y lo más fuerte no es la muerte en sí, es ver cómo afecta a quienes quedaron atrás. Vemos a Mary Jane Watson enfrentando el vacío que dejó, a su familia tratando de entender cómo alguien tan joven pudo cargar con tanto, y al mundo dándose cuenta demasiado tarde del héroe que tenían. Porque durante mucho tiempo Spider-Man fue cuestionado, criticado, incluso rechazado. Pero cuando ya no está, todo cambia. Se convierte en un símbolo, una leyenda, en inspiración. Y es ahí donde esta historia golpea más fuerte, porque no estamos viendo solo la muerte de un héroe. Estamos viendo cómo su ausencia deja un vacío imposible de llenar. Un vacío que ni siquiera otro Spider-Man podría reemplazar completamente. Porque al final, no importa cuántos héroes existan, algunos simplemente no pueden ser reemplazados. La muerte que cambió Spider-Man para siempre. Esta no es exactamente la muerte de Spider-Man, pero sí el momento en el que Spider-Man murió por dentro. En The Amazing Spider-Man 121 y 122 ocurre uno de los momentos más impactantes y dolorosos en la historia de Peter Parker, porque aquí Spider-Man pierde algo que nunca podría recuperar. Durante el enfrentamiento con el Duende Verde, Green Goblin lleva la batalla a un nivel completamente personal. Ya no se trata de salvar la ciudad, se trata de destruir a Peter Parker desde adentro. En medio del combate, Gwen Stacy cae, y en un intento desesperado por salvarla, Spider-Man lanza su telaraña, tratando de detener su caída, pero lo que ocurre después cambia todo. Ese pequeño instante, ese intento por salvarla no es suficiente, y aunque Peter logra detenerla, ya es demasiado tarde, porque esta vez no pudo salvarla. Y ese es el momento donde Spider-Man deja de ser el héroe que siempre gana, porque esta no es solo una pérdida, es una ruptura. Es el instante en el que Peter entiende que no importa cuánto lo intente, no siempre podrá salvar a quienes ama. Y lo más devastador no es la caída, no es la pelea, es el silencio después, cuando se da cuenta de que esta vez falló, y esa culpa lo acompañará para siempre. El Spider-Man que murió siendo exactamente quien debía ser. En Ultimate Spider-Man número 160 no solo vemos la muerte de Peter Parker, vemos el final de todo lo que representaba. A diferencia de otras versiones, este Peter Parker era joven, inexperto, alguien que aún estaba aprendiendo lo que significaba ser Spider-Man. Y aún así terminó haciendo lo que incluso los héroes más grandes dudan hacer: darlo todo. Herido, agotado, superado en número, Peter se enfrenta a villanos que están completamente fuera de su nivel. No porque pueda ganar, sino porque sabe que si no lo hace, nadie más lo hará. Cada golpe que recibe lo acerca más al final. Cada segundo que sigue en pie es una decisión, la decisión de no rendirse. Y cuando finalmente cae, no lo hace como un símbolo ni como una leyenda, sino como un chico que simplemente quería hacer lo correcto. Frente a Mary Jane Watson, en sus últimos momentos, Peter no habla de victorias, no habla de derrotas, solo dice algo que lo resume todo: lo hice. Porque al final, eso es lo que siempre fue Spider-Man. Alguien que no necesitaba ganar, solo necesitaba intentarlo hasta el final.
Y quizás eso es lo que hace esta muerte la más triste de todas, que no fue un error, no fue un accidente, fue una elección, la elección de ser un héroe, incluso cuando sabía que no iba a sobrevivir. Y estas fueron las muertes más tristes de Spider-Man en los cómics. Historias que nos recuerdan que detrás del traje siempre hubo alguien dispuesto a darlo todo. Incluso si eso significaba perderlo todo. Porque Spider-Man no es solo un héroe, es el reflejo de lo que significa seguir adelante. E incluso cuando todo está en tu contra. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas muertes te impactó más? ¿Crees que faltó alguna que debería haber estado en este top? Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias, te recomiendo este video que aparece en la pantalla, donde exploraremos las versiones más oscuras de Batman, que te van a sorprender. Este fue un podcast más de la Liga de los Cómics, nos vemos la próxima.